verdaderos buscadores de la verdad, que esa es nuestra Muchas gracias, vocación. Lupita. Y además que aman los libros y los manuscritos y los impresos. Eso tenemos como historiadores nunca olvidar. Nosotros, esa es nuestra vocación y nuestra tarea. Pase lo que pase, allí es donde está el material del historiador. Como ciudadanos del mundo podemos tener muchas opiniones sobre lo que está pasando en el presente, podemos dejar testimonios de lo que pasa en el presente, pero como historiadores sabemos que no tenemos los conocimientos ni las pruebas del presente que necesitaríamos para hacer verdadera historia. Por eso nosotros tratamos del pasado, cuando ya tenemos la oportunidad de probar los hechos. De otra manera, no es historia. Es una narración, puede ser una ficción, una novela, un relato, pero no tiene base. Y nosotros sabemos, como historiadores, que tenemos que probar todo lo que decimos. Y pues, ¿qué mejor lugar que el Centro de Carso de Estudios de Historia de México? Que yo lo quiero muchísimo, lo siento como mi casa. Dirán, mira qué abusiva, ya lo siento como su casa. Y además de mi casa y mi alma mater, que es la Ibero, y que la quiero muchísimo. Y quiero dedicarle esta plática a mis maestros jesuitas, que son parte de lo que yo soy. En primer lugar, a José Bravo Ugarte, mi maestro en primer año de licenciatura en Historia, a Rubén Murillo, que fue mi maestro en todos sentidos por más de 40 años, a Javier Cacho, mi maestro, a Jorge López Moctezuma y al padre Valerio Ortolani, con el que trabajé, él y con Rubén, precisamente creamos por primera vez el programa de Historia Viva, que todavía continúa, ¿verdad? Y que ahí te acordarás, Manuel, que muchos de los otros historiadores hicimos nuestros primeros intentos de explicar la historia viva. Bueno, ya paso a algo que me importa mucho. Miren, los historiadores tenemos siempre que tener en cuenta que hay como dos ejes de la vida humana, porque somos eso, somos seres contingentes, con límites, porque somos humanos. Nuestra condición humana nos obliga a estar en dos ejes, en un tiempo y en un espacio, ¿verdad? Si no entendemos el tiempo en que vivimos y el espacio en que nos movemos, pues poco vamos a entender quiénes somos y qué ha sucedido. Y hay una tercer eje, que yo se lo añado, que serían las consecuencias de nuestras decisiones y los actos de cada persona y de cada generación y de cada comunidad que van existiendo en la historia y preparan los hechos posteriores. No los predicen, no, nada más preparan como una especie de campo en donde pueden ocurrir otros hechos que van a tener cierta base en lo que ya sucedió. Nosotros lo sabemos, los historiadores vemos en los hechos que estamos estudiando cómo eso que apareció en el año, por decirles, 1492, va a tener un eco todavía hasta 1992, por ejemplo. Estando yo en Washington, me daba risa ver cómo, preparando para los 500 años de 1492 a 1992, se hizo muy popular un pésimo libro de un escritor que decía que Colón era un criminal ecológico. ¿Cómo puede el siglo XV tener conciencia ecológica? Fíjense lo que hacemos los humanos. No, no, eso el historiador sabe que es imposible. Y quiero entonces aplicar esto a nuestra preocupación hoy. ¿Qué pasa con los jesuitas y la lucha emancipadora, de independencia de la Nueva España, que diríamos tiene lugar después de 1767, que los 1821? Fíjense bien, ¿cuántos años son? No son tantos, de 1765 que voy a empezar a explicarles. Son solo 56 años, pero son fundacionales. De 2 años antes de que se inicie, que se expulse a los jesuitas, hasta el año 21, que logramos y consumamos nuestra independencia. Bueno, ¿qué tiempo es del que estamos hablando? Bueno, estos años son años muy difíciles, del siglo llamado de las luces, donde se le dio gran importancia a la razón, como la salida, la que resolvería todos los problemas del ser humano, la razón, olvidándose esa generación, al grado que en la Revolución Francesa, ustedes se acordarán, que la nombraron la diosa razón. Era tan perfecta, era la respuesta a todos los problemas humanos, la razón.
olvidándoles que hay algo más profundo y a veces más poderoso para impulsar. No es la razón, son los sentimientos, los resentimientos, las emociones. A veces tienen más fuerza que una mera idea y una cosa racional, ¿sí o no? Aquí vamos a ver en estas consecuencias que yo les voy a hablar, cómo esto se ve en lo que va a suceder después de la expulsión y las consecuencias de un hecho. Entonces vamos a empezar con el tipo de tiempo en que esto va a nacer. Miren, hay una importante carta del Papa Clemente XIII al obispo de Oaxaca, a don Miguel Anselmo Álvarez. Y el Papa le dice el 9 de abril de 1766, todavía no existe la expulsión, le dice lo siguiente: hay maledicencia en los hombres poco temerosos de Dios contra la compañía de Jesús, y pregunta, ¿qué cosa más injuriosa a la iglesia que llamar impío a aquel instituto, es decir, a los jesuitas, a la compañía, de cuyos profesos se han canonizado muchos, y de 200 años hasta el día, en todas partes, sin interrupción, la iglesia ha confiado a todos los de esta compañía las principales funciones del sagrado ministerio. Dice el Papa, son atroces calumnias llamar contrarios a la iglesia y a los reyes a los jesuitas, que aprobaron y eligieron 19 romanos pontífices a la compañía, es decir, han pasado 19 papas que la han elogiado. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ese odio? Se está preguntando el Papa. Y le recomienda al obispo de Oaxaca que defienda la compañía y haga que aumente su número de sacerdotes y de personas de la compañía. ¿A qué tipo de falsedades se refiere el Papa que había que desmentir? Les voy a poner dos ejemplos. Uno, se decía que en las Californias, acuérdense que la compañía desde el siglo XVII era los únicos que habían podido de alguna manera civilizar, organizar las misiones de la que hoy llamada Baja California. Entonces le decían nada más la península de California. La otra parte todavía no existe. Van a ser expulsados los jesuitas, y la primera misión de la Alta California es hasta 1779 y ya es franciscana porque ya no están los jesuitas. Él está hablando en ese momento que se ha dicho que en las Californias, es decir, la península nada más, la Compañía de Jesús había acumulado muchos tesoros y que disponían de una fuerza militar respetable para defenderse, al grado que el visitador enviado por España para llevar a cabo la expulsión de los jesuitas de la Nueva España decide él mismo ir a California para ver si eso es cierto, si hay grandes tesoros y una fuerza importante para defenderse. No existían ni las riquezas ni la fuerza, era una falacia, sin embargo era un rumor. Otro rumor, como ejemplo, en Paraguay se dijo que un lego jesuita se había declarado emperador y tenía 50,000 soldados y que cada año le enviaba al padre general de los jesuitas 3 millones de pesos. Cuando fueron a averiguar, ni había ningunos 50,000 soldados y tampoco millones de pesos. Pero fíjense cómo lo que hoy llamaríamos en el mundo actual las posverdades, las falacias que además las oímos todos los días en la prensa, que las vemos en las redes, que las vemos en la televisión, que las vemos en todos lados, ya es parte de nuestra realidad, pues entonces también había estas mentiras, pero estaban dañando ese tiempo. Vamos a pasar a qué espacio vamos a dedicarnos a ver qué pasó ya en la Nueva España. Básicamente el espacio en donde va a suceder los hechos, tanto de la expulsión, y lo más interesante, también de la Guerra de Independencia, es la diócesis de Michoacán. ¿Por qué la diócesis de Michoacán? Bueno, porque si ustedes analizan la existencia de las diversas diócesis, encontraremos que la de Michoacán es la que mayor conciencia social tenía, la que por sus obispos, por los religiosos que habían tenido allí, por alguna razón, por su seminario, por el Colegio de San Nicolás, primero fundado por Vasco de Quiroga en Pátzcuaro y luego llevado a Valladolid, pues había una conciencia de servicio. Bueno,
Fíjense bien, y también ahí estaban los jesuitas. El colegio de los jesuitas, que se llamaba de San Francisco Javier, está exactamente cruzando la calle, diríamos al lado izquierdo, si estamos viendo para el frente del colegio de San Nicolás. El colegio de San Nicolás era diocesano, no era de los religiosos de ninguna orden, pero el colegio jesuita al lado sí, era de los jesuitas. Como los padres que llevaban, que educaban en el colegio diocesano de San Nicolás no tenían suficientes profesores, todas las mañanas los niñitos del colegio de San Nicolás, de la diócesis, cruzaban la calle, se iban a tener clases con los jesuitas. En 1765 llegaron 2 niños de un lugar que se les va a sonar a ustedes, cerca de Pénjamo, de Corralejo. Un chiquito de unos 14 años, José Joaquín, y uno más chiquito de 12 años que se llamaba Miguel. Esos 2 niños van a entrar al colegio de diocesano San Nicolás, pero todas las mañanas estudiaban con los jesuitas. Bueno, uno de ellos será Miguel Hidalgo y Costilla, que los conoció y que conocieron ambos nada menos que a Francisco Javier Clavijero, que es el nombre que lleva nuestra biblioteca, ¿verdad, Tere? Bueno, pues allí él estudió clases en 65 y 66, y en 67 ya no estaba cuando fue la expulsión, porque ya lo habían mandado desde antes a Guadalajara, pero estos niños lo alcanzaron a conocer. Fíjense en eso, porque luego vamos a volver ese contacto que va a tener Hidalgo con los jesuitas, y después veremos con la biblioteca de los jesuitas de San Luis de la Paz, que por casi milagro, porque muchas de esas colecciones jesuitas fueron destruidas, separadas, perdidas, entera la biblioteca del Colegio Jesuita de San Luis de la Paz pasó precisamente al Colegio de San Nicolás, que era de la diócesis, y después su rector será el padre Hidalgo. Por lo tanto, Hidalgo y sus compañeros sacerdotes y seminaristas y estudiantes pudieron leer obras que estaban prohibidas, de un jesuita, por ejemplo, de Francisco Suárez, en donde Francisco Suárez lo que dice en ese libro de principios del siglo XVII es que la soberanía en realidad es del pueblo, que hace un pacto, no un arreglo, un pacto con el monarca, pero es un pacto. Si no cumple el monarca con el pacto, el pueblo se le regresa su soberanía, porque hay un acuerdo, un pacto que no es lo de Rousseau, no, esto es anterior. Bueno, al grado les molestó tanto a algunos monarcas esta idea del jesuita Francisco Suárez, que si ustedes se acuerdan, por el año 1613 fue quemado el libro de Francisco Suárez, ¿verdad? Que se llamaba Defensa de la Fe en latín, por mano de verdugo en la iglesia de Saint Paul en la ciudad de Londres, por la molestia que les daba a los monarcas que se sentían de origen divino, lo que decía el jesuita. Ese libro estaba en el colegio de San Nicolás y lo va a leer ahí Hidalgo y toda su generación. Les digo eso para que vayan viendo en dónde van a suceder estos hechos. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué esa diócesis va a ser, diríamos, la que más conciencia va a tener de lo que está sucediendo? Hay una mención que se hace años después de la expulsión. José Joaquín Granados, en su libro Tardes Americanas, que fue escrito en el año 1778, dice: se levantó una llama que estaba escondida entre las tibias cenizas, y dicha llama se levantó, ¿saben dónde? Precisamente en Apatzingán, en Uruapan, en Pátzcuaro, en todos los pueblos de la Sierra de Guanajuato, especialmente el Real de Minas de Guanajuato, en Uruapan, en Pátzcuaro, en los pueblos de la Sierra, en Venado, en las minas de San Pedro, en San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí, por cierto, con sus barrios, en San Luis de la Paz, una de las poblaciones con toda su parroquia, fundada por los jesuitas, no por otros. Los jesuitas fundaron no solo la villa de San Luis de la Paz, pero además su parroquia. Allí se levanta una llama, dice. Pues sí, vamos a ver lo que sucedió ahí. Esa llama que se va a prender, se prende una noche
el 24 de junio de 1767. El marqués era el virrey de la Nueva España. Esa noche del 24 de junio manda llamar al Real Palacio de México al arzobispo don Francisco Antonio Lorenzana y a otras autoridades a una junta para consultar un negocio, dice, sumamente reservado e importante. ¿Qué es ese negocio? Son 3 sobres que le llegaron el 30 de mayo de ese año 67 y que los tiene que abrir. El segundo de esos sobres decía: bajo pena de la vida no abriréis este pliego hasta el 24 de junio de 1767, a la caída de la tarde. No en la mañana, a la caída de la tarde. ¿Qué decía ese sobre? Venían las instrucciones para arrestar a los religiosos jesuitas en toda la Nueva España. El tercer sobre contenía la Real Orden siguiente: os revisto de toda mi autoridad y de todo mi real poder, para que inmediatamente os dirijáis a mano armada a las casas de los jesuitas. Os apoderéis de todas sus personas y los remitiréis como prisioneros en el término de 24 horas al puerto de Veracruz. Se sellarían, según este pliego, todos sus archivos, todos sus papeles, sin permitirles a ningún jesuita que llevase más que su libro de oraciones y la ropa necesaria para el viaje, nada más. Si después del embarque, dice ese pliego, quedase un solo jesuita en la Nueva España, aunque fuese enfermo, moribundo, seréis castigados con la pena de muerte. Ese exceso. Hay un relato del padre Antonio López de Priego, un jesuita, que le escribe a su hermana que era monja y nos cuenta ese terrible viaje del 25 de junio por la mañana, que se presenta la tropa en todas las casas de los jesuitas de la Nueva España y vienen por ellos. Bueno, cuenta él algo muy triste, pero nos dice algo que sí es importante recordar. Dice que ellos salieron de México la mañana del 28 de junio, fíjense que fue rápido, por lo menos en la Ciudad de México. En otras partes no, porque los pueblos se levantan contra esa expulsión, pero aquí no. En la Ciudad de México salen el 28 de junio en carrozas hacia Veracruz. Antes de irse de lindos, hacen un alto en el Tepeyac, porque si algún grupo religioso había sido promotor con gran devoción de la Guadalupe, eran los jesuitas. Ellos habían conseguido que fuera patrona de toda la Nueva España en el año 1746. Yo me acuerdo de estudiante de historia, revisando documentos en la Biblioteca Nacional de México. Había un fondo jesuita donde estaban los cuadernos de disertaciones de los jovencitos estudiantes de los que estaban preparándose para ser jesuitas. Todos ellos en la primera hoja tenían pintadita una guadalupana. Y le ponían algún versito, le ponían flores, se los pintaban. Nos emocionó mucho a los que estuvimos viendo sus trabajitos de estos jóvenes que tendrían 16, 17 años, 18 años. Todos, ellas la querían mucho. Pues se alcanzan a despedirse en el Tepeyac. Cuenta este sacerdote que en todas las poblaciones la gente les mostraba su amor y el dolor que les causaba su expulsión. Nos platica que en Jalapa, por ejemplo, no había, dice, puerta, ventana ni azotea que no estuviera coronada de gente, y eso que había estado lloviendo muy fuerte, pues ahí estaban esperándolos para acompañarles y mostrarles su agradecimiento a los padres que se iban. 34 jesuitas mueren y quedan sepultados en Veracruz, ya no zarparon en los barcos, y en poco más de 3 meses que va a ser el viaje, siguen muriendo otros. 8 van a morir cuando paran en La Habana y así sucesivamente, y otros van a morir cuando llegan a Cádiz. Bueno, ¿qué pasa? Que los pobrecitos jesuitas expulsos van a llegar, pero hay algo que no se nos debe olvidar. Esto pasa en el viaje que va de la Ciudad de México a Veracruz, pero nada más que donde más oposición, verdaderamente ira del pueblo va a ser en la diócesis de Michoacán. Vamos empezando a ver unos casos para que ustedes vean. Por ejemplo, Guanajuato.
El 8 de noviembre de 1765, fíjense, apenas prácticamente 2 años antes, la ciudad de Guanajuato había celebrado con gran alegría y fiestas que abrían y daban a conocer, que abrían la iglesia de la Compañía, que si ustedes van a Guanajuato, vayan a verla, que es muy hermosa. Se había inaugurado. Y para muchos fue el lugar más, digo, el acontecimiento más importante de esa época. Al haber abierto la Compañía, es decir, la iglesia de la Compañía, imagínense el azoro y el coraje y la indignación de los guanajuatenses cuando ven esa mañana del 25 de junio de 1767, que además era la fiesta del Sagrado Corazón, otra de las devociones llevada a la Nueva España por los jesuitas que la habían promovido. Pues nada menos que ven las puertas cerradas de su iglesia que acababan hace 2 años de inaugurar, que el templo y el colegio de la Santísima Trinidad cerrados. Y empiezan a ver que se oye en la calle un pregonero gritando en la plaza. Se hace saber a todos los habitantes de este imperio que el rey nuestro señor, por causas, oigan esto, que reserva en su real ánimo, se ha dignado mandar se extrañen de los indias a los religiosos de la compañía, así sacerdotes como coadjutores o legos, y a los novicios que quisieran seguirles y que se ocupen, que ocupen todas sus temporalidades, es decir, todos sus bienes. Como dicen los guanajuatenses, causas que se reservan en su real ánimo. Nunca se ha sabido con certeza cuál era lo que estaba guardado en el real ánimo de Carlos III, pero el padre, que ustedes conocieron algunos, Manuel Ignacio Pérez Alonso, jesuita, fundador de la Escuela de Historia de la Ibero, y a quien yo conocí y estimé muchísimo, muy lindo, que me hizo un gran honor al pedirme que hiciera la presentación del libro que fue su tesis doctoral y que se publicó, creo que en Nicaragua. Pues yo le hice la presentación sintiéndome pues muy orgullosa de que me pidiera a una de sus alumnas ahí de la escuela que le hiciera la presentación, y se la hice con mucho gusto. El padre fundador de nuestra escuela, en una entrevista que le hicimos para el tema México, su tiempo en hacer 1750-1821, que organizó precisamente Fomento Cultural Banamex en 1997, nos dijo lo siguiente, que se creía que las razones secretas de Carlos III era que tuvo conocimiento de unas cartas del padre general de la Compañía de Jesús, Lorenzo Ricci, donde este sacerdote decía tener pruebas para demostrar que Carlos III no era hijo del rey. Era hijo de un adulterio de Isabel de Farnesio. Y eso, imagínense la furia que le dio al rey. Esa era una de las cosas que se decían como posible explicación, porque Carlos III nunca explicó por qué tanta rabia. No creo que esa sea la razón, porque antes de la expulsión de los jesuitas en 1767 de toda la monarquía española, primero se expulsaron tanto de Portugal como de Francia. Entonces lo de España fue posterior. Era ya una idea que venía sustentándose desde antes. Ante estos sucesos y ante oír este pregón, los guanajuatenses se levantan en masa. No estaban dispuestos a tolerar que les arrebatasen a sus queridos padres. La multitud forzó las puertas de la iglesia de la Compañía, sacó a los jesuitas para llevarlos a un lugar más seguro. En algunos casos los metieron en las minas para cuidarlos. Y además trataron de defenderlos de todo ultraje y se negaron a dejarlos que se los llevaran en las carrozas que llevaban. Según el historiador de Guanajuato, Isauro de Rionda, los jesuitas eran venerados, porque además no se nos olvide que el patrón de toda la provincia de Guanajuato era San Ignacio de Loyola. Fíjense en dónde está siendo esta situación. Claro, va a haber una represión terrible contra los levantados en defensa de los jesuitas. Fíjense, hasta el 1 de julio de 1767 intentan llevárselos porque el pueblo ya los tiene defendiéndolos. A las 10 de la mañana del 1 de julio
llegan los carruajes con unos comisionados para llevárselos. Bueno, al difundirse la noticia, imagínense, el pueblo empezó a dar de gritos que ni el rey de España, que si el rey de España mandaba tal cosa, era un hereje. Por primera vez se van a oír los gritos, no solamente en Guanajuato, se oirán en Querétaro, en Apatzingán, en Pátzcuaro, en San Luis Potosí, en muchos otros sitios. El rey de España es un hereje. Eso nunca lo habían dicho, pero fíjense. Bueno, empieza a enojarse la multitud y recuerden que para el novohispano dos autoridades eran muy veneradas. El altar, que era la iglesia, y el trono, que eran los reyes. Bueno, ahora, para el pueblo de Guanajuato, el altar era superior al trono y el trono había tratado al altar de una manera impía y hereje. Eso ya está hablando de un distanciamiento que empieza a surgir fuerte. Se oían voces como las siguientes: si son cristianos, miren que no es acción cristiana, sino herejía la del rey al extinguir a la compañía. Te les digo, se empieza a oír en varios sitios lo mismo. Los guanajuatenses dicen, escribieron, que el tumultuarse para defender a los jesuitas es una prueba de su piedad. No es rebelión, no es un delito, es una prueba de la piedad de Guanajuato. Aquel día 1 de julio, a las 2 de la tarde, se reúnen 8,000 personas en Guanajuato y llevan a los jesuitas a esconderlos como pueden, y llegan de varias minas de la zona, de la mina de Rayas, de Mellado, de Cata, de Santa Anita, de San Juan y de la Valenciana. Todos estos mineros a proteger a los padres de que no se los puedan llevar. Bueno, los propios jesuitas le piden al pueblo que se calmen y que obedezcan la real orden. La muchedumbre se niega. Arroja piedras al señor cura de la parroquia de Guanajuato porque este sacerdote con la hostia consagrada había salido intentando calmar al enojo popular. No se pudo. Hombres, mujeres y niños rodearon el colegio jesuita, exigieron la muerte de los comisionados que habían sido enviados a detener a los jesuitas, del alcalde mayor de Guanajuato y de todos los que estaban apoyando a las autoridades. Hubo muertos, hubo heridos, incendios, saqueos y destrozos hasta de la puerta del Real Estanco de Pólvora, donde el pueblo sacó la pólvora y la echó toda al río. Algunos jesuitas fueron llevados por la gente a esconderse, pero fíjense nada más lo que va a suceder. Pues ante esa, diríamos, según las autoridades, ejemplo de rebelión, pues va a venir, desgraciadamente, una represión muy fuerte. Sería hasta el 10 de julio cuando logran sacar a los jesuitas, que eran 8 sacerdotes y un hermano coadjutor. La ciudad de Guanajuato fue cerrada por toda la tropa, ¿verdad?, de 1,715 soldados, y así va a permanecer 3 meses. El visitador José de Gálvez se traslada a Guanajuato para imponer personalmente un castigo ejemplar a los guanajuatenses. Les obliga a pagar por 43 años una multa. ¿Saben cuándo se va a levantar la multa a Guanajuato por su defensa de los jesuitas? El 26 de septiembre de 1810, 2 días antes que la muchedumbre insurgente ataque la Alhóndiga de Granadita y maten a más de 330 personas que estaban allá adentro. 2 días antes del ataque, en 1810, todavía estaban pagando la multa por haberse levantado en defensa de los jesuitas. Imagínense nada más, la tienen que cancelar porque le tienen miedo a la muchedumbre ya enfurecida. En San Luis de la Paz, les decía yo que es una población muy importante porque fueron los jesuitas sus fundadores. Van a ser pasados por las armas y ahorcados unas personas y condenados a destierro perpetuo, 5 individuos y además otros más a años de cárcel, 11 a tener 200 azotes y a presidio perpetuo. En la ciudad de Guanajuato van a morir 9 ajusticiados, es decir, con pena de muerte, 5 condenados a 200 azotes y a presidio perpetuo, 11 a destierro perpetuo,
25 a destierro, 29 a presidios por 10 años, 80 a presidios por 8 años, 31 a presidios por 6 años. Ustedes imagínense lo que eso hizo a la población de Guanajuato. Además, ordenan que en los barrios, en las zonas aledañas de Guanajuato, donde el pueblo se levantó, no permitan que nadie vuelva a situarse ahí. Les queman las casas, les echan sal para que nadie vuelva a habitar esa zona. Fueron 207 castigados con excesivo rigor. Bueno, eso está pasando en Guanajuato. ¿Qué pasa en San Luis Potosí? Otro sitio donde se levantan a defender a los jesuitas. Allí, el 25 de junio, como se imaginarán, fueron arrestados 6 sacerdotes jesuitas, un escolar y 2 coadjutores. Los liceños, como les decían a los de San Luis, veneraban a los jesuitas y decidieron no permitir la salida de los padres. Los que eran de la sierra alrededor se dedican sobre todo los del Cerro de San Pedro, a todos los barrios, y como imagínense nada más que son 7 barrios en San Luis, 6 de ellos se levantan en defensa de los jesuitas. Se agolpan, cortan riatas donde los coches donde se iban a llevar los jesuitas, las mulas iban tiradas por mulas, las cortan. Se oyen gritos y gritos clamando por un nuevo gobierno y una nueva ley, van a decir los de San Luis Potosí. Allí se van a llevar con mucho trabajo a los jesuitas, pero lo más triste va a ser la represión, encabezada por José de Gálvez, el visitador. Van a ser castigados 450 habitantes de San Luis Potosí, entre ellos 44 condenados a muerte, la mayoría de los cuales eran indígenas. Otro lugar donde va a suceder también una represión, pero menos fuerte que la de San Luis, ciertamente, será Querétaro. En Querétaro hay un gran sentimiento, como dice un escrito de la época, dice: el sentimiento de esta expulsión durará mientras haya en el mundo americano. Es decir, no lo vamos a olvidar. Mientras existan americanos en este mundo, nos vamos a acordar de lo que sucedió. Muchos contemporáneos en España tildaron a José de Gálvez, el visitador, como cruel, fácil y poco cuerdo. La opinión general fue favorable a los jesuitas, no a la autoridad. El virrey Marqués de Croix no se engañaba sobre el agravio que había herido en lo más hondo a la sociedad novohispana. A su hermano, el Marqués de Usheen, le escribía el 30 de junio de 1767, fíjense, solamente unos días de que haber ido a aprender a los jesuitas, solo 5 días después. Le dice: hace ya algunos años que Francia, siguiendo el ejemplo de Portugal, se libertó de todos los jesuitas que tenía en su territorio. Y hoy os anuncio, querido hermano, que nuestro augusto amo acaba de hacer lo mismo. En la mañana del día 30 del último mes, se recibió la orden, es decir, en mayo, para su expulsión general de la Nueva España. Dice: como todos los habitantes, desde el más elevado hasta el más ínfimo, desde el más rico hasta el más pobre, son todos dignos alumnos y celosos partidarios de dicha compañía, comprenderéis que guardaré bien de fiarme de ninguno de ellos para la ejecución de las órdenes del rey. Fíjense el testimonio del que está llevando a cabo la orden. Decir, como los habitantes, desde el más pobre hasta el más rico, son dignos alumnos y celosos partidarios de la compañía. Pero aquí en este caso, y eso es importante para la historia, pues no se trataba de Francia ni de Portugal, se trataba ni tampoco de España, donde no eran tan queridos. En la Nueva España, los jesuitas eran muy queridos y respetados. Fíjense qué bonito testimonio de un indígena de las misiones del norte de la Nueva España, donde estaban los jesuitas. Dice muy lindo este indígena: nuestro Padre nos enseña las oraciones y la doctrina y la palabra de Dios y el camino al cielo. Nuestro Padre dice misa, nos bautiza, nos confiesa, nos casa, nos visita a nuestros enfermos y les da los santos óleos y entierra a nuestros difuntos, nos da algo de comer, nos visita, nos da de vestir, nos quiere, nos cuida, nos defiende, nos ampara. Nuestro Padre no viene a buscar plata,
ni chocolate, sino nuestras almas y vivir y morir con nosotros para llevarnos consigo al cielo. Es un testimonio de cómo un indígena del norte de México, de la Nueva España, veía a los jesuitas. En el exilio, los jesuitas novohispanos van a estar solos, a diferencia de otros jesuitas de otras partes del Nuevo Mundo y también de Europa, que habían ido a dar allá, los pobrecitos, la mayoría, a ciudades que no tuvieran pues autoridades que fueran de los grupos de los Borbones o de otros que no los querían, pero los jesuitas novohispanos van a tener algo muy importante, el apoyo desde la Nueva España de sus parientes, de sus amigos, de sus alumnos y de sus admiradores. La doctora Cristina Torales ha escrito mucho sobre esta red transoceánica de comerciantes, de exalumnos, de admiradores de los jesuitas que van a apoyar con todo lo que pueden a los jesuitas expulsados que están en Italia o donde estén. Hay 564 jesuitas novohispanos que van a llegar a Europa y desde su lejano lugar van a estar en contacto con sus familiares. Algunos, como por ejemplo el padre Castañiza, es hijo del primer marqués de Castañiza. Otros pues vienen de familias que tienen recursos y que se van a dedicar a enviárselos, ¿verdad? Para que ellos puedan sobrevivir en Europa. Los jesuitas expulsados van a hacer una cosa muy curiosa que los otros jesuitas de otras provincias casi les envidiaban. Pues hacen colegios, hacen un hospital en Bolonia, es decir, tienen recursos para organizarse. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque no están tan solos como nos imaginamos, ¿verdad? Tienen el apoyo de sus parientes y de los que los quieren en la nueva. Dice el marqués de Croix, que los había expulsado, le escribe a don Antonio de Bucareli, que va a ser después virrey de la Nueva España. En ese momento estaba gobernando en La Habana, y le dice, aquí hemos estado a punto de perder el reino. Es que vamos a la otra parte, a las consecuencias de un acto. Todo acto que hacemos, toda decisión que tomamos, y ustedes lo saben, tiene consecuencias o positivas o negativas o mezcladas para nosotros y para la comunidad donde vivimos. En 1810 aparece en el acto de avisos que se han dado en la ciudad de Querétaro sobre un proyecto de sublevación lo siguiente. Cuenta que el dueño de una despreciable tiendecilla, uno de los bebedores dijo públicamente, se lo dijo a José Mariano Galván, que era una persona que asistía a las conspiraciones de la Junta de Querétaro, que en secreto le dice lo siguiente, que harían y querían hacer estos lo mismo que habían hecho con los gachupines, lo mismo que los gachupines se habían hecho con los padres de la compañía, es decir, los iban a expulsar del reino y les iban a quitar todos sus bienes. Lo están diciendo en 1810 en Querétaro. Sí, lo dice un borrachín, pero no estaba tan lejos. Acuérdense que dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad. Esta ciudad también fue muy agraviada por la expulsión. Tenía dos colegios muy importantes, el colegio de San Francisco Javier de San Ignacio, y imagínense lo que sentirían la gente de verlos salir, y peor aún, su colegio de los jesuitas tan queridos los queretanos se convierte en un cuartel de soldados que habían recién llegado de España. Pues más coraje, como que estos fulanos. Es curioso ver cómo les llamaban. En 1764, cuando se establece el ejército ya de la Nueva España, les van a decir los gringos. Ustedes dicen, ¿cómo que los gringos? Sí, porque gringos se usó en Málaga y en el sur de España contra los militares extranjeros que llegaban. Y eso es interesante porque les decían gringos. Y nosotros les decimos Unidos, pero en realidad en los años 1764 a estos militares que llegaban de España les van a decir que ahí vienen estos gringos. Y también les dicen en otros momentos los blanquillos. Les dicen blanquillos porque su uniforme era blanco. Bueno, hay en un diario de un sacerdote Querétaro lo siguiente: el sentimiento de esta expulsión durará mientras haya en el mundo americanos. De los pocos que han quedado que vieron esto, no lo pueden referir sino entre lágrimas. En Valladolid, que es la ciudad cabecera por supuesto, del Obispado de Michoacán,
En el colegio de San Nicolás hay dos niñitos en ese año que van a pensar con mucha tristeza cómo delante de ellos se llevan a sus maestros. El maestro jesuita de Miguel Hidalgo fue el padre José Antonio Borda. Y eso, fíjense cómo queda en la memoria de este niño, que después ya lo vamos a ver en otro papel. Ustedes pueden imaginarse pues la impresión que guardaron muchos chicos, no solamente estos, al ver que los soldados se llevaban por la fuerza a sus maestros. Años más tarde, como les decía yo, va a quedar vivo en estos sitios. Y una consecuencia trascendental va a ser no solamente en la Nueva España, sino va a llegar hasta Europa. ¿Y a dónde va a llegar? Pues va a llegar hasta un personaje que había nacido no en la Nueva España, pero era un español americano, igual que los que habían nacido en la Nueva España, así se llamaban todos ellos. Había nacido en Caracas el 28 de marzo de 1750. Se llamaba Francisco de Miranda. Y este jovencito Francisco de Miranda, que nace en 1750, fíjense nomás, y va a morir en 1816, desde el 1790, calculen, de 90 a 8000, 10 años más, 16 años de su vida, 26 años de su vida se dedicó a tratar de conseguir la independencia de la América Española. Fundó la Logia Patriótica de Caballeros Racionales, llamada Lautaro por sugerencia de O'Higgins, de Bernardo O'Higgins, de Chile, que lo fue a ver a Londres y le dijo, ¿por qué no le ponen ese nombre a las logias? No son logias masónicas, son logias medio organizadas al estilo masónico, pero no son masónicas, son propiamente logias patrióticas. Y esta logia les van a llamar, les dice Lautaro. ¿Por qué Lautaro? En honor al jefe mapuche que enseñó a su pueblo a usar las armas de los españoles y, por supuesto, los transportes de los españoles. ¿Verdad? ¿Cómo usarlo? Hasta la fecha de hoy, vean ustedes las noticias algún día sobre lo que sucede hoy en Chile y verán que los mapuches, que son estos indígenas de Chile, aún siguen independientes. Nunca fueron conquistados ni fueron puestos bajo ninguna autoridad dependiente. Siguen aún la lucha, todavía hay pleitos entre los mapuches y los chilenos. Aquel año de 1790, este Francisco de Miranda y otros patriotas de varios sitios de Hispanoamérica que estaban en Inglaterra se reúnen para promover la independencia de la América Española. Y el 14 de febrero de 1790, en un lugar que se llama Hollywood, en Inglaterra, se reúnen y a nombre de todos estos hispanoamericanos le piden oficialmente la ayuda británica para alcanzar la independencia de la América Española. Ahora sí, oficialmente son 16 hispanoamericanos hincados pidiendo el apoyo para lograr la independencia. De estos 30 hispanoamericanos que andaban vagando por Europa, había en Londres en 1801 varios, y se piensa que de ellos varios eran mexicanos. No les dicen en Nueva España americanos españoles, ni les dicen de otra manera, les dicen mexicanos. ¿Quién los a Francisco de Miranda para apoyar sus propuestas? Pues nada menos que un hombre que se llamaba William Pitt el Joven. Había nacido en 1759 y va a morir en el año 1806. Mientras este Pitt, que estuvo de miembro de la Cámara de los Comunes desde 1781 a 1800 y que 2 veces creen que está casi que va a morir, no, este jovencito va a ser 2 veces primer ministro de Inglaterra, tanto en 1783 a 1801 como en 1804 a 1806. Bueno, este primer ministro de la Gran Bretaña, fíjense, que era 9 años más joven que Miranda y que se va a interesar en los planes de Miranda para lograr la independencia de todas estas partes de América Española que ellos quieren pues liberar. Y le pide, le mande a Miranda una lista de los ex jesuitas de la América Española que estén por allí, en Italia, en Inglaterra.
Sí, Miranda preparó una lista de 37 exilados en Bolonia y un ex jesuita que se llamaba Thomas Bellon le envía 290 nombres más, en mayoría de lo que hoy es nuestro país. El caraqueño, es decir, Francisco de Miranda, sugirió a Pitt que utilizara a los jesuitas y a sus familias en América para obtener información y establecer relaciones comerciales con Hispanoamérica. Ustedes imagínense estos pobres sacerdotes siendo jalados para un lado, rechazados por el otro, pero está pensándose seriamente por este ministro que era joven, el William Pitt, a ver si podemos llevar en nuestras expediciones para tomar la Nueva España a los jesuitas. ¿Por qué llevar a los jesuitas a la Nueva España de esa manera? Porque sabían muy bien que si iban solo los ingleses o los irlandeses, les iban a gritar que eran unos herejes y no los querían por ahí. Sabían que llevando a los jesuitas en primer plano, los aceptarían. Esa es la idea que van a tener. Miranda va a reunir una colección de mapas, de informes, de obras, reportes, de todo tipo de la América Española. ¿Para qué? Pues para a ver si logra que el gobierno de Inglaterra apoye una expedición en defensa de la independencia. No lo hizo nunca Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Por un lado le daba por su lado y por otro no hacía nada. Porque es una época muy difícil, de los 1790 a los 1810, diríamos. Recuerden lo que está pasando en Europa. Pues ya lo que había la tradición, ¿verdad? Y es importante, de las naciones eran católicas, cuidarse mucho en su organización de la herejía. Y los anglicanos, que estaban muy interesados en el comercio, pues ya no darle tanta importancia a la religión y mejor, por la buena, llevando a los jesuitas, llevándolos enfrente en las expediciones para calmarlos, pudieran llegar a estos lugares y no quedarse con ellos, pero sí, por ejemplo, comerciar con ellos. Les cuento esto para que vean que hasta en Inglaterra ya se está pensando usar a los jesuitas para la conquista de la América Española. Ahora, ¿qué vamos a ver directo qué pasó realmente con la Guerra de Independencia? En 1806, 4 años antes del estallido de la guerra, se publica una carta de un no sacerdote, porque nunca lo fue, ni tampoco jesuita, un ex jesuita, había salido jovencito como miembro de la compañía sin haber recibido las órdenes sacerdotales, ¿verdad? Y que se apellidaba, era este jovencito, era Juan Pablo Viscardo, y ese Juan Pablo Viscardo no es jesuita, finalmente como sacerdote, se sale de la compañía pronto, pero todo el mundo le va a seguir diciendo el abate Viscardo, como si siguiera siendo sacerdote. Bueno, la carta que escribe la van a leer Simón Bolívar, José de San Martín, Servando Teresa de Mier, José María Morelos, Pedro Gual, Mariano Morena. Muchos más leyeron la carta escrita por esta persona, ¿verdad? Y que hablaba de por qué había que separarse de España. En 1808, para que vayan viendo cómo esto va creciendo, el Ayuntamiento de Guadalajara solicita la restauración de la Compañía de Jesús. Nosotros, dice, creemos de sumo interés el restablecer el Instituto de la Compañía de Jesús. Por lo demás, si se hallaron política defectos de tanta gravedad como se les atribuyeron para su extinción, ocúrranse al remedio en el mismo restablecimiento, es decir, vayan y pidan una disculpa y vuelvan otra vez a ser miembros de la misma iglesia. En 1810, 43 años después de la expulsión, las autoridades virreinales seguían temiendo la influencia y el recuerdo de los jesuitas que se habían ido. La Inquisición, muy preocupada en 1810, fíjense qué día, condena el 14 de septiembre de 1810, horas antes del inicio del movimiento nuestro de independencia, condena la Carta de Viscardo, en donde explica por qué hay que levantarse, liberarse de toda España.
y la acusan los de la Inquisición de 1810 en la Nueva España a la carta de seducir a la independencia o por mortífera, libertina, incendiaria, considerándola más temible y más peligrosa en América y especialmente en México, pues todos los cañones del actual déspota eran contra el intruso Bonaparte. ¿Quién es? ¿De quién hablan? Están hablando de cómo hay que prohibir que se conozca la lectura de este ex jesuita, el abate Vizcardo, como si hubiera sido sacerdote, que no lo fue, porque dice es más peligrosa para América, especialmente en México, que los cañones de Bonaparte. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué todavía en 1810 están con mucha claridad diciendo, por un lado que quieren que vengan y otro lado que no quieren que se sepa de ellos? Bueno, es sobradamente cierto, dice un autor, el fanatismo de muchos mexicanos en punto de jesuitas. De continuo se les atribuían alabanzas públicas, está diciendo. Fíjense algo que empieza a aparecer aquí, que es notorio en los documentos. En un momento ya no les dicen americanos ni españoles americanos, les empiezan a decir mexicanos. Inicia esa idea de México como un país aparte. En 1812, ojo, 1812, en las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Que se habían iniciado desde 1810, las Cortes dicen lo siguiente: reputándose de la mayor importancia para el cultivo de las ciencias y el progreso de las misiones, la restitución de los jesuitas se concede por las Cortes para los reinos de América. Es decir, las Cortes de Cádiz, en su mayoría de liberales, deciden que regrese la Compañía de Jesús. No debe sorprendernos entonces que José María Morelos en 1813 proclama el 6 de noviembre de 1813 en el Palacio Nacional de Chilpancingo lo siguiente: se declara el restablecimiento de la Compañía de Jesús para proporcionar a la juventud americana la enseñanza cristiana de que carece en su mayor parte y proveer de misioneros celosos a las Californias y demás provincias de la frontera. Este decreto ustedes lo pueden ver en la prensa insurgente del Correo del Sur el jueves 21 de octubre de 1813. Morelos declaró ante el Congreso lo siguiente: yo amo a los jesuitas y aunque no estudié con ellos, entiendo que es de necesidad reponerlos. Fíjense qué interesante cómo nuestros caudillos todos están conscientes de que tienen que regresar. En 1813-1814, diputados del Congreso de Chilpancingo, es decir, de los insurgentes, envían una petición al arzobispo de Baltimore, John Carroll, un ex jesuita, para que enviase a algunos jesuitas de su diócesis a la Nueva España. Recordemos que el propio virrey Croix reconoció ante las Cortes de Madrid una realidad que no podía ocultar. Lo dice él: aún se lamenta aquí la expulsión de los jesuitas porque eran dueños de las almas de este pueblo. Fíjense que aquí estamos viendo que es muy fácil un acto que no mide las consecuencias. Si es cierto lo que está diciendo, aquí están diciendo los diputados del Congreso de Chilpancingo, pues si los jesuitas están tan impresos, tan recordados por las almas de los hispanos, pues eso va a ser un motivo de disgusto que se va a comprender más durante la Guerra de Independencia. El 30 de mayo de 1814 se va a leer en la Gaceta Oficial de Madrid el decreto real. Fíjense lo que está diciendo Fernando VII, que ha vuelto. Dice: he procurado tomar más detenido conocimiento sobre la falsedad de las imputaciones criminales que se han hecho a la Compañía de Jesús y he llegado a convencerme de aquella falsedad. Se hace efectivo este decreto real para que varios jóvenes pidan entrar a la compañía. ¿Qué está diciendo? Las Cortes liberales también en 1813 están pidiendo que regresen los jesuitas. ¿Qué va a pasar en 1820? El 9 de junio de 1820 se reinstalan las Cortes, pero ahora son más radicales que las primeras Cortes, como las de Cádiz. Ahora son las Cortes de Madrid y están muy molestos varios de los diputados y van a tomar la medida de suprimir la Compañía de Jesús en toda la monarquía española. Fíjense, el cambio de lo que pedían en 8, ahora lo que están pidiendo en el año 20, que se vayan los jesuitas y que para siempre ya no estén
aquí en la Nueva España. El sonorense Juan Miguel Riesgo dice una cosa muy interesante. Dice, sé enhorabuena que la antigua España no necesite ya de los jesuitas y que su existencia ya se califique de gravosa. En la Nueva España nunca lo será y serán siempre necesarios. Todos y cada uno de estos hombres los amamos con ternura y protestamos que jamás les faltará entre nosotros un asilo. 1,427 personas de Puebla solicitan también no aplicar de las Cortes de 1820 a 23 en Madrid a los jesuitas de la Nueva España. ¿Qué va a suceder ya para casi terminar? El año 21, el Imperio Mexicano Constitucional, establecido por Agustín Iturbide, se aboca a tratar de entender y a discutir sobre el retorno de los jesuitas y la restauración de las otras órdenes religiosas extinguidas por las Cortes. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasa en muchas discusiones. Empieza la discusión, pero nunca termina. Y van a decidir guardar esa discusión hasta que se establezca, ahora sí, el Congreso ya oficial, nacional, que va a ser de 1823 en adelante. ¿Qué pasó? Pues no se restableció la compañía todavía. ¿Qué va a suceder? ¿Saben cuándo se va a restablecer? Pues yo digo en broma que prácticamente nunca. Cuando yo era estudiante les decía a mis profesores jesuitas, pues ustedes están aquí de una manera clandestina porque nunca se les ha aprobado su recuerdo. No, fue hasta el 21 de junio de 1843, en la época del presidente Antonio López de Santana, que decreta la restitución de la compañía. Imagínense, va a ser Santana quien los vuelva a restaurar, ¿verdad? Les digo esto para que vean que nuestra historia no es nada más pasado, es también presencia en ciertos momentos que vuelve a aparecer una herida que no había sanado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita, por esta magnífica conferencia. Tienes muchas felicitaciones de muchos lugares del mundo. 2, 3 preguntas nada más del público para no cansarte mucho. Me preguntan, ¿cómo se llama el libro de Francisco Suárez? Defensa de la fe. Está en latín, defensa de la fe. Creo que es a principios de 1600 y hay una edición como de 1613. Defensa de la fe. Es muy importante. Dice otra persona, ¿quién recibe los sobres de la orden de expulsión en Nueva España? Esos sobres llegan al Real Palacio la noche del 30 de mayo, pero no se pueden abrir porque hay órdenes de que se abran hasta el 24 de junio en la noche. Lo abre el virrey de la Nueva España, el marqués de Croix, que para eso invita al arzobispo Lorenzana y a otras autoridades para que delante de ellos se abran los 3 pliegos, los 3 sobres. Pero hay una orden, aunque llegaron el 30 de mayo, que solo hasta el 24 de junio. Dice, a la caída de la tarde, es decir, no temprano, sino ya tarde, ya oscuro, que los abran. Otra más, ¿Carlos III era conocido como francmasón? Miren, yo sé que ustedes dirán, porque sí en la época le echan la culpa a muchos grupos, ya sea masones, que a jansenistas, a todo. Sí había todo ese tipo de tendencias y de realidades en la Europa de la época, pero no es una cosa única de ellos. Había sí ya anticlericalismo y también en Francia, sobre todo, antirreligiosidad. Aquí quiero hacer una aclaración. Mucho cuidado, porque la historia tiene que ser muy cuidadosa. ¿Qué fue posible? Les digo, acuérdense en qué tiempo se dio, por ejemplo, la existencia de la masonería. Por ejemplo, en la Nueva España llegaron de vez en cuando con algún virrey a finales del siglo XVIII, algún miembro de la masonería española, sí, pero aquí masonería propiamente organizada no va a existir. Van a llegar algunos masones, el cocinero del virrey y otros, pero no son logias ya establecidas. Las logias establecidas son sobre todo posteriores a la independencia. Y las más importantes, aunque por ahí algunos hablan de una, sí, las importantes son de 1825. Ya
después de la existencia del Imperio Mexicano Constituyente, ya en la República Federal, que van a ser 5, que son yorquinas, porque están adheridas a Nueva York. La mayoría de las logias en esa época estaban adheridas o a París o a Edimburgo en Escocia. Había 2 grandes centros de masonería, París y Escocia. Acá no, aquí las principales ya de 1825 en adelante vienen son como hijitas, digamos, de las de Nueva York. Pero ojo con esto, tener cuidado. Es cierto que hay libros como el de Juana Mateos que dice que Hidalgo y Allende eran masones y se reunían en el Callejón de las Ratas en la Ciudad de México. No es cierto, no hay ninguna logia, sí hay un Callejón de las Ratas, pero no hay ninguna logia ahí. Y ojo, a la vez que nacen esas logias, que ya son antiguas, desde el siglo XVIII, sobre todo en Inglaterra, en Francia, donde están esos centros de la masonería, van a existir logias, pero son logias muy interesantes porque son logias patrióticas. Parecen masónicas porque son secretas, bueno, porque están luchando contra gobiernos autoritarios y en secreto, pero no son masónicas. Las logias patrióticas son, por ejemplo, las que funda Francisco de Miranda, ese caraqueño que estuvo por allá más de 20 años luchando por la independencia. Y este caraqueño, eso es muy importante, establece las logias que se llamaban de los caballeros racionales. Acuérdense la importancia de la razón que le daban en el siglo XVIII. Pero va a llegar un jovencito chileno a Londres que se llama Bernardo O'Higgins, que va a ser pues uno de los principales próceres de la independencia chilena, y le va a decir, don Francisco, ¿por qué no le pone a las logias Lautaro? Porque Lautaro es aquel jovencito mapuche que nunca logró que los españoles acabar ni someter a los mapuches, porque este niñito que crece, niño les va a enseñar las armas de los españoles y a dar a caballo a los mapuches, y ya nunca los pudieron combatir. Entonces las logias Lautaro, que existieron en Cádiz, en Londres, en Filadelfia, en Jalapa, en Mendoza, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, casi todos los personajes, Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, Servando Teresa de Mier, los hermanos Faguaga de la Nueva España, Suprimio Villarrutia, todos ellos fueron miembros de esas logias patrióticas. Su objetivo es muy bonito el objetivo, es la independencia de toda la América Española. Tenían un dicho muy simpático que decía, un paso por la América del Norte, un paso por América del Sur, un paso por América del Sur, un paso por América del Norte. Todos querían independizarse. Y hoy dije la palabra independencia. Nunca en 45 años de archivos que he revisado he encontrado en en este tiempo de la emancipación, alguien que hable de autonomía. No es que no exista la palabra, es griega, pero todos hablan de independencia. Claro que sabían lo que era. Una última pregunta, Lupita. Dice, ¿el estatuto de exjesuitas fue con la supresión general de la orden en 1773? Sí, Pregunta el doctor Pierre Antoine, que estuvo con nosotros la sesión pasada. Saludos a París. Sí. Muchísimo gusto. Bueno, recuerden que una cosa es la expulsión de la monarquía española y después van a conseguir los Borbones y especialmente la monarquía española que el Papa cierre la Compañía de Jesús. Eso es muy doloroso. No solamente se logran las expulsiones en diferentes países, que se cierre la Compañía de Jesús por orden papal, que es lo de 1773. ¿Qué pasa? Fíjense lo que es la vida. ¿Quién recibe a los jesuitas? Porque ya ya se acabó la compañía supuestamente. El Papa ya dijo que ya no había, se acababa. Pues Catalina II de Rusia va a recibir a los jesuitas. Ella no era católica, diríamos igual, era católica, pues bueno, era cristiana heterodoxa. Era ortodoxa, me equivoqué, ortodoxa. Pues ella los recibe. ¿Y quién es el amigo muy cercano de Catalina de Rusia? Francisco de Miranda, el promotor de toda la emancipación hispanoamericana. Qué curioso, ¿verdad? Cómo se va en la historia tejiendo esas relaciones.
Pues Lupita, muchísimas gracias por tu magnífica conferencia. Esperamos tenerte muy pronto porque tienes el don de la palabra también. Tus años de investigación se notan profundamente y se nota sobre todo en todos los... Gracias. Oye, como no estuvo muy largo. ¿Falló el internet? No te preocupes. Ya se fue. Tengo Aquí ya se... paciencia. No te preocupes, sí, porque ya terminamos, ¿verdad? ¿Ya qué? Lupita, Sí, muchas gracias. ¿Tú me no, escuchas? no, sí, ya No, pues ahorita ya. te vi. Es que de Ah, pronto bueno. parece que falló el internet. Yo les mando un abrazo a todos. Les digo que piensen que como hispanoamericanos tenemos una historia de hermanos. No se nos olvide que somos hermanos en estas épocas difíciles. No podemos estar discutiendo, peleándonos, llenándonos de adjetivos. ¿Por qué no pensamos en que somos hijos de una misma cultura iberoamericana? Somos junto con España, con Portugal y con todo el mundo iberoamericano una sola familia. Esas luchas terribles de que odio a los españoles, odio a los indígenas, no nos quedan. Somos modernos. Aquí está Manuel, aquí estoy yo. Sin el mundo indígena, sin el mundo hispánico, no seríamos mexicanos. Que se nos olvide, que pensemos siempre en nuestros países hermanos. Más ahora con la migración tan terrible. No son ajenos a nosotros, son nuestros hermanos los que están necesitándonos, apoyándonos en cada uno de los pasos de su migración, dadas las circunstancias de nuestro continente. Pues nuevamente muchas gracias, Lupita, y nos vemos muy pronto. Buena Muchas tarde. gracias. Buena tarde a Gracias. todos los que nos siguieron y adelante. Muchas Adiós. gracias.